Muy buenas, mi nombre es Juanjo Mora y en este vídeo te voy a explicar paso a paso el plan que hicimos con Jesús para pasar de aquí 93 kilos a este físico en solo 78 kilos y en menos de 10 meses. Te voy a contar cómo hicimos para perder toda esa grasa, para marcar su abdomen y también deshacernos de toda la parte más de piel, retención, líquidos, que hacía que no se viese bien. Y es que Jesús ya llevaba tiempo entrenando, esforzándose, probando métodos, consultando a entrenadores y sin embargo seguía sin conseguir el cambio que le gustaría. Así que muy atentos en este vídeo si también te sientes estancado, quieres perder grasa y notas que hagas lo que hagas, no consigues definir, porque aquí te voy a desvelar el paso a paso y cómo aplicamos con Jesús para que lo puedas coger y aplicar en tu caso concreto consiguiendo tu cambio físico. Así que vamos allá con el punto inicial de Jesús. Jesús empezó en 93 kilos, con un físico donde, como puedes ver, había muchísima grasa y sobre todo la almacenaba en la zona del pectoral, un poquito en los brazos, pero sobre todo en la parte de la barriga y lumbar. Aquí puedes ver cómo tenía estas pedazos de cartucheras y aquí cómo conseguimos directamente conseguir una super espalda en V definida, incluso con venas en la espalda, en el trapecio, y cómo conseguimos marcar todo su abdomen y conseguir ganar masa muscular tanto en brazos como pectoral, espalda, etc. No solo perdimos grasa, ganamos músculo y además consiguió mantenerlo en el tiempo. De hecho, seguimos manteniéndolo y seguimos mejorando el punto desde donde estamos. Y es que esto es lo más importante, porque esto no va de conseguir tu cambio físico, va de aprender a entrenar, a comer y construir los cimientos y los fundamentos necesarios para que después puedas mantenerlo por tu cuenta, sin efectos rebotes y sin historias raras. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero te quiero contar sobre el objetivo de Jesús, que era perder grasa, ganar músculo y marcar su six-pack. Este era el punto con el que empezamos. Y Jesús no era nuevo, ya entrenaba, trataba de comer bien, pero los resultados no terminaban de llegar para todo el esfuerzo que hacía. Y esto quizás resuene contigo. Te esfuerzas, vas al gimnasio, comes más o menos bien, pero aún así no ves los resultados acorde al potencial que tienes o lo que podrías estar consiguiendo. Por tanto, el problema de Jesús además no era no progresar, era sentir que lo estaba haciendo todo, que estaba poniendo el trabajo día a día y aún así no ver esos resultados. De hecho, aquí puedes ver la conversación que tuvimos al inicio que tuve con Jesús y qué fue lo que hablábamos, ¿no? Él me comentaba de aún no he logrado nada, creo que el poco tiempo que tengo, solo entreno 3 veces, lo que me marca el instructor y los otros 4 días quedo libre y el plan de alimentación no me marca nada, que al final no tenía algo claro. Tenía un run y un batiburrillo en la cabeza impresionante. Fíjate, comía bastante bien, se lo curraba, hacía lo que le mandaban y aún así su físico no cambiaba. ¿Qué fue lo que hicimos para conseguirlo? Nada de magia, créeme. La solución realmente fue que nada más empezar, creamos una estructura realmente adaptada a él, a su situación, a su trabajo, porque Jesús además es un chef en un restaurante muy top en Ibiza. E imagínate siendo el jefe de cocina, el caos mental, el lío que tiene, esas jornadas que sabes cuando entras, pero no cuando sales. Y me acuerdo que había días y semanas que me decía, Juanjo, esta semana solo pude ir 2 días, porque entraba a las 8 al restaurante y salía a las 10 de la noche y estaba a cao porque tenía que ir al día siguiente, porque se me dio de baja y entonces teníamos que suplantarlo, Jesús es un tío con mucho caos, por tanto sabemos que la clave no era hacer más, sino hacerlo mejor. Y que si había semanas de solo poder entrenar 2 días o un día, se adaptaba a ello. Y creamos el plan adaptado para que esas situaciones no le mermasen o no acabase diciendo, ¿y ahora qué hago? Se perdiese y lo acabase dejando. No, se adaptó todo en el camino para que Jesús lo pudiera lograr. Entonces, con ello, por fin dejó de estar estancado y vimos que no era mala genética, sino mala gestión. Nos estaba gestionando todo el potencial y recursos que teníamos disponibles. No hicimos más, hicimos mejor, esto lo recalco, hicimos mejor, porque con todo el caos que tenía Jesús, lo último que podíamos hacer era hacerle el caos a un protocolo súper avanzado, porque iba a acabar cayendo. Por tanto, ¿qué hicimos? Aprendimos a entrenar bien lo primero, técnica, intensidad, cómo entrenar, cuánta intensidad, cómo esforzarnos, cómo controlar bien la carga para generar un estímulo suficiente para cambiar su físico. Y aplicamos además una estrategia de doble progresión, lo cual hizo que no nos estancáramos en ninguna parte del proceso. Y aquí hay un detalle súper importante que te quiero contar, es que lo hicimos sin entrenar más de 4 días a la semana, sin pasar 2 horas en el gimnasio, sin hacer horas y horas de cardio como si fuera un hámster y sin restringir su vida social ni comidas libres. Además era imposible porque como chef, teniendo que probar los platos y todo, obviamente iba a tener que salir del plan. Por tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Adaptar el resto de días, el resto de comidas de la semana, para aún así generar el déficit suficiente para conseguir su cambio físico. Como te comento, Jesús no lo utilizó como excusa, sino como energía extra para rendir su entrenamiento y progresar más. Y aquí, por ejemplo, una fotillo que se echó un día que pilló de descanso en el barquito, viéndose impresionante. Y de hecho, cuando empezamos, nos dimos cuenta muy rápido de 4 puntos. Y eso fue algo que analizamos y dijimos, hostia, Jesús, fíjate en esto, porque esto lo vamos a utilizar a nuestro favor. Y fue,
que reaccionaba muy bien a volúmenes bajos. No hicimos 25 series por sesión, hicimos de 12 a 15 bien hechas, entrenamientos cortos pero potentes. Además, no necesitábamos bajar mucho las calorías, porque al reconstruir su metabolismo al empezar, conseguimos hacer más con menos. Y por tanto, sin sacrificar calorías, sin pasar hambre, sin perder rendimiento, conseguimos esta transformación. Además, vimos que se dio una recomposición corporal. Al meter el sistema de doble progreso, ganamos músculo a la vez que perdíamos grasa. Y nada de efectos de rebotes. Lo conseguimos consiguiendo mantenerlo y mejorarlo después. De hecho, esto es un vídeo que grabé donde explicaba en mi Instagram todo el cambio de Jesús, cómo aprendimos a entrenar, cómo aprendimos a comer, cómo entrenaba al inicio, entrenaba muy mal, por eso tampoco tenía resultados, y tras modificar y corregir su entrenamiento, corregir cómo comía, ver qué hacía, dimos con esa tecla, y ya te digo, la tecla era hacer bien las cosas, y ahí fue cuando conseguimos la mayor transformación. De aquí podrías ser tú, pero no, es mi cliente Jesús, de 28 años, que consiguió pasar de aquí a aquí, comiendo rico, disfrutando de la comida, de su vida social y todo gracias a tener una nutrición flexible adaptada a él y a su estilo de vida. Además, lo consiguió entrenando de 3 a 4 veces a la semana en una hora. Porque como tienes mucho trabajo es muy importante manejar el timing y el estrés externo. Y sobre todo que no tuvo que renunciar a comidas libres, a salir, a esas quedadas con sus amigos para conseguirlo. Por eso que lo que tampoco tuvo fue efecto rebote y conseguimos después mantener esa definición. ¿Por qué lo hicimos así y no de otra manera? Porque queríamos no pasar hambre, pero vernos definido y con abdominales. Y sí, se puede conseguir. Nos basamos en lo que realmente funciona, un entrenamiento optimizado y una nutrición inteligente. Además, con ese aprendizaje continuo que te decía, donde no solo consiguió el cambio, aprendió a comer, a entrenar y a sostenerlo. Además, hicimos una especialización en pectoral. Hacer esa especialización en pectoral fue lo que nos permitió además conseguir ese físico estético. Tras esto, una cosa que hicimos, porque realmente nunca llegó a sentir hambre, salvo las últimas semanas que ahí ya obviamente el punto empieza a apretar, tras ello lo que hicimos fue aumentar calorías, meter una fase de refuerzo, una fase de reconstrucción metabólica, donde empezamos a comer más y reactivamos su metabolismo para vernos fuertes y rocosos y no flacos. Así evitamos el efecto rebote y además, fíjate, esto era lo que estábamos comiendo en esta fase de refuerzo. Eran 2.200 calorías, 175 gramos de proteína, 50 de grasas y 275 gramos de carbohidratos. Para que veas también un poquito de ejemplos de comida de Jesús, de hecho lo hizo sin anunciar nunca sus comidas favoritas. Entonces lo que planteamos fue directamente una calculadora en la que él pudiera implementar los alimentos que quisiera, le diese las calorías y de esta forma poder craftearse o crearse sus propias comidas en base a sus conocimientos de lo que le apetecía comer. De hecho aquí puedes ver una carrot cake que se hizo un día, una pasta al ajillo con queso fresco, o aquí que un kebab impresionante y súper saludable. Y de hecho, en la actualidad, para que veas, como te decía antes, ahora mismo nos encontramos en una fase de reconstrucción metabólica tras conseguir la definición, ya que conseguimos este punto, pero veamos que se veía muy depletado, muy descargado de glucógeno muscular. Por tanto, lo que hicimos fue buscar subir progresivamente ese glucógeno muscular desde un punto en el que al principio estábamos un 1, 2 sobre 10 de llenado, hasta un punto de 8-9 sobre 10 de llenado, que era lo que buscábamos para que se viese fuerte, definido y rocoso y reconstruyese su metabolismo, ya que si nos pasábamos de un 10 de llenado, iba a hacer que retuviese más líquidos entre la piel y el músculo, al pasarnos de glucógeno muscular. Por tanto, queríamos controlar muy bien todo esto para conseguir, fíjate, que el peso de 78 subiese a 78,9 de puro glucógeno muscular, y así es como se veía su cuerpo, incluso se veía más pegado, más vascularizado gracias a esta subida de glucógeno. Y de hecho así ves cómo respondió su físico en un mes, subiendo calorías y adaptando ligeramente el entrenamiento, muy ligeramente, para acompañar esta subida, y al tener mayores capacidades de recuperación adaptamos todo el entrenamiento, todo el estímulo efectivo para ajustar las demandas y que de esta forma ganase masa muscular. De hecho, Jesús no solo cambió su físico, cambió su vida, con más confianza, con más seguridad, con más oportunidades, con un físico más atlético y funcional. De hecho, ahora Jesús hace natación, hace otros deportes y se siente y rinde de maravilla, y por supuesto más atractivo, hay que decirlo. Además, inspirando a cientos y hasta miles de personas desde su propio ejemplo para conseguirlo. De hecho, son muchas las personas que han venido y se han unido al programa de parte de Jesús tras ver su transformación y sentirse inspirados por lo que él pudo conseguir. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, te quiero mostrar también algunos casos más de éxito, de cambios que hemos conseguido en solo 12 semanas dentro del programa 1 a 1. Como el caso de Emma, en 11 semanas
Rubén, 12 semanas. De hecho, una cosa importante, un apunte: Rubén tiene 44 años, es padre, es bombero, trabaja guardias, trabaja turnos y además he creado un vídeo en el cual te cuento cómo conseguimos su transformación. Probablemente lo tengas en mi canal de YouTube, que se llama Juanjo Mora. Bien, el caso de Ernesto, en 12 semanas, el cambio físico que conseguimos: perdimos grasa, marcamos su abdomen, marcamos su pectoral y además hicimos una fase de especialización en pectoral, porque como puedes ver, pasamos de un pectoral con un poquillo de grasilla y sin masa muscular a un pectoral fuerte y definido. El caso de Diego en 12 semanas, de Diego Navarro, en 12 semanas conseguimos marcar su abdomen y ganar masa muscular. Y el caso de Diego, conseguimos perder esa grasilla, marcar su físico y con esa especialización en pectoral conseguir priorizarlo y que su físico de verdad destacase. Así que si has llegado hasta esta parte del vídeo y tienes dudas de cómo hacerlo, o quieres dar un paso más allá, o notas que llevas tiempo estancado y estás ya cansado de esa misma situación y quieres cambiarlo, quiero decirte que he abierto algunas plazas dentro de mi programa 1 a 1 para muy poquitas personas que de verdad quieran hacer ese cambio. De hecho, por aquí ves el mensaje que me mandó Rubén al inicio, el mensaje que me mandó Ernesto al principio y los mensajes que recibo a diario. Bien, si has llegado hasta esta parte y quieres dar un paso más allá y quieres que te ayude a cambiar tu físico, simplemente escríbeme por MD, por privado, o envíame por WhatsApp: Juanjo, quiero saber más. Y analizamos tu situación concreta, vemos qué falla, vemos qué objetivos tienes, cómo podríamos hacerlo, qué paso a paso tendríamos que seguir para poder lograr tu cambio físico, y si vemos que todo esto encaja y tiene sentido para ti, te comentaré cómo podríamos hacerlo juntos. Así que hasta aquí este vídeo, espero que te haya podido servir y lo dicho, si necesitas ayuda con tu cambio físico, Juanjo, quiero saber más. Un abrazo fuerte, chao, chao.